Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Terminábamos hablando la semana pasada y era de los privilegios del ministerio. Y es tan maravilloso todo lo que está hablando el apóstol Pablo. Y si ustedes leen los últimos dos versos, el verso 13, habla de que él sigue en la prisión. Pablo sigue en la prisión. Pero aún estando en prisión, que él ve el estar en prisión como un privilegio del ministerio, porque él está allí por hacer la voluntad de Dios. Desde allí, tras las rejas y tal vez privado de su libertad física, él se siente un hombre libre y motiva a todos los creyentes de la iglesia del Asia Menor a que puedan entender estas verdades y abrazarlas. Pero también, como lo habíamos hablado la semana inmediatamente anterior, él, antes de entrar a orar por la iglesia de Asia Menor y de los creyentes que hay en ella, lo primero que hace es hacerlos conscientes de los privilegios que tienen por ser hijos de Dios y de predicar el evangelio. Pero también vimos cómo era necesario que comprendiéramos que esa iluminación en estas verdades es un acto espiritual, más allá de un acto meramente cognitivo, ¿ok? Por eso él les explica esas verdades, pero inmediatamente hoy va a entrar ¿a qué? A orar. Acuérdense que nosotros meditábamos la semana pasada que él comienza diciendo por esta causa y como que algo lo detiene y dice yo Pablo, y empieza a explicar qué era su ministerio y los privilegios que había y quién era él, ¿correcto? Pero yo quiero quedarme en eso de por esta causa, porque por esta causa es cuando él va a comenzar a iniciar una ¿qué? Una oración nuevamente por los creyentes. Porque es posible que como creyentes nosotros conozcamos bastante acerca de la Biblia. Podemos conocer sus doctrinas, su interpretación, podemos saber normas morales, sus promesas, sus advertencias. Y a pesar de saber tanto, ignorar lo que en esencia es conforme a la verdad del evangelio. Pablo ha dicho que la iglesia de Cristo tiene el privilegio de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Pero ¿cómo es posible esto? Si nosotros nos vemos, nosotros somos ¿qué por naturaleza? Somos incapaces. Estamos muertos espiritualmente. Pero bueno, el Señor nos salva. Pero también el apóstol Pablo dice, ¿quién es suficiente para esta labor? Yo aquí parado me siento hoy la persona menos indicada para predicar el evangelio. Si nos vemos tan incapaces, tan alejados de las grandezas de Dios y las que nos ha dado, todos nos maravillamos de lo que la Escritura nos enseña, de lo que el Señor Jesús ha hecho y ganado por nosotros. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí eso es lo que me ha sucedido en el estudio de Efesios. Ver lo inmensamente ricos que somos. Cada domingo hemos salido aquí como diciendo, wow, yo no sabía que todo eso lo poseía por estar en Cristo. Pero también parece que dicha emoción de lo que hablamos se desvanece muy poco después de que salimos de aquí de la iglesia. Es como si desligáramos nuestra mente de esta verdad y enfrentáramos el día a día desde otra perspectiva. No sé si les ha pasado. Uno recibe con ánimo la palabra, uno se pone alegre. Hace 8 horas salimos de aquí diciendo, uy, los ángeles aprenden de nosotros. Pero ¿estuviste pendiente de eso toda la semana? Como que la fe tomara alas y se fuera. Y si nosotros no enfrentamos nuestro día a día con la misma perspectiva de lo que vemos en la Escritura, algo está sucediendo. La fe tiene como base la verdad. Creemos lo que sabemos, lo que la Escritura nos enseña, lo creemos. Pero esto no es suficiente para vivirlo en la vida. No solamente es suficiente con saber. Necesitamos la acción de Dios en nuestro ser y de su ayuda para vivir la verdad que Él mismo nos enseña. Palabras más, palabras menos, nuestra fe se puede volver una fe completamente intelectual. Una fe que no llega ni siquiera a arañar la práctica. Y sí, te alegras y sabes las verdades y las abrazas, pero a veces te ves limitado un poco en la práctica de esa fe. Pablo sabe también esto, que por eso él ve la necesidad de orar. Después de haber enseñado a la iglesia las maravillosas verdades de la obra de Jesús, entra a interceder al Padre para que podamos vivir en dicha verdad. Ahora, una vez más, vuelve Pablo a decir,
por esta causa, porque va a comenzar a interceder por la iglesia para pedirle a Dios que actúe en nosotros para vivir dicha verdad. Miren, mis hermanos, yo no quiero que ustedes piensen que esto solo se trata de no voy a poner el caso de ustedes, voy a poner que tú estás evangelizando a la otra persona. Y a veces pensamos que solo se trata de que de manera puntual le prediquemos la verdad. Es cierto, es muy importante predicar el verdadero evangelio. Pero si tú, después de haber hablado con esa persona, te sientes satisfecha y llegas a la casa y ya te desentiendes y ya dices, yo ya hice mi labor, y eso que acabas de hacer no te lleva a orar por esa persona, tú no estás entendiendo de qué se trata esto. Porque sí, acabamos de decirlo en la clase, esto es una guerra espiritual que hay que derrumbar los argumentos falsos para establecer el argumento verdadero de la palabra de Dios. Pero si yo solo me quedo en el acto físico de enseñar, en el acto intelectual de que la persona comprenda, y yo no voy luego y me retiro un tiempo de oración por esa persona, yo no estoy entendiendo de lo que se trata, porque de alguna manera solo estoy confiando en quién, en mí, y lo que yo le puedo transmitir. Pero si tu labor evangelista no solo termina en predicarle a esa persona, sino en luego orar por esa persona, entendiendo que quien puede iluminarla y puede abrirle el entendimiento es Dios, ahí sí estás dependiendo completamente de Dios. Pues precisamente eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo ha explicado al dedillo, de manera muy explícita, se ha esforzado en decir las cosas de manera clara. Pero luego de haberle enseñado a la iglesia de manera clara doctrina, ¿qué hace? Ora. Esta primera oración que hace Pablo, su énfasis es la iluminación, que la gente entienda. Pero ahora la oración que va a hacer en el final del capítulo 3, él va a orar con otro énfasis. Y es el énfasis de que la gente sea capaz de vivir esa verdad. Porque son dos elementos diferentes. Es diferente que tú entiendas el evangelio a que lo vivas. Levante la mano quien ha entendido lo que se ha predicado desde aquí. Levante la mano. Hagamos el ejercicio. Yo lo levanto porque yo lo he entendido. Ok. Pero ¿cuántos están viviendo esa verdad? Ese es el nuevo énfasis del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya oró una vez: Señor, ilumínanos en estas verdades. La iglesia de Asia Menor ya entiende estas verdades, las abraza, las acepta. Pero Pablo no quiere seguir tolerando al interior de la iglesia que la gente crea esas verdades y no las viva. ¿Están comprendiéndolo? Ese es el énfasis del día de hoy. Antes oró por iluminación, ahora el apóstol Pablo está orando por capacidad de vivir dicha verdad. ¿Cómo podemos vivir en las riquezas de Cristo que ha ganado Él para su iglesia? Miren, y esto es para motivarlos. ¿Cómo podemos vivir en las riquezas que Cristo ha ganado para su iglesia? No podemos. Nuestra naturaleza caída es una gran barrera para vivir en esas verdades. Es Dios quien lo hará a través de su Espíritu Santo. Y de esto hablamos el viernes, no sé si se acuerdan. Nosotros hemos hablado muchas veces aquí que hay un remanente de pecado en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Saben cómo se llama ese remanente de pecado en mi vida en particular? ¿Cómo se llama ese remanente de pecado? Ese remanente de pecado se llama Diego Barragán. O sea, el remanente de pecado soy yo. Yo puedo vivir una vida para Dios, no por mí. ¿Es por quién? Por el Espíritu Santo de Dios que habita en mí. Y nosotros debemos comprender que en nuestra capacidad humana no podemos vivir en las riquezas que ya Cristo adquirió. Es Dios quien lo hará a través de su Espíritu Santo. Y de la dirección del mismo Señor que dará a través del Espíritu Santo a nuestro ser. A esto se llama estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Qué importante es esta oración que va a hacer el apóstol Pablo, porque une la enseñanza que Pablo ha dado, o sea, la doctrina, la ortodoxia, la une con una vida acorde a lo que Cristo ha ganado para su iglesia. O sea, una iglesia sana no es solamente una iglesia que goza de una sana doctrina. Una iglesia sana
es una iglesia que goza de sana doctrina, pero también de una praxis de esa doctrina activa, es decir, una iglesia que practica su doctrina. Amén. La vida cristiana no es un asunto de conocer, sino es un asunto de ser, de echarle mano a lo que Dios tiene para nosotros y por fe hacerlo parte vital de nuestra vida. Este es un buen recordatorio para nosotros, entender que las riquezas que tenemos en Cristo es necesario no solamente conocerlas, entenderlas, sino vivirlas y vivir en nuestra vida al nivel de ellas. Pero para poder vivir al nivel de dichas enseñanzas se necesita de tener una vida de dependencia de Dios, porque no podemos por nosotros mismos vivir en esa verdad. Amén. Vuelvo y pregunto, ¿quién ha entendido las verdades que se ha predicado aquí? Levanten la mano, ayúdenme con esta locura. ¿Quién ha entendido las verdades? Ok. Pero levante la mano y dígame, ¿a quién le ha costado vivir al nivel de esas verdades? Sí, quiero que seamos conscientes. A los que están viendo el video, la congregación en pleno levantó la mano diciendo que han entendido esas verdades, pero también la congregación en pleno ha levantado la mano reconociendo que se le dificulta vivir en esas verdades. Voy a leer el pasaje y voy a leer desde Efesios 3, desde el verso 14 al verso 21. No sé cuánto tiempo me vaya a tomar a hablar de esto el día de hoy. O sea que si quedamos en la mitad del sermón no va a haber problema. Porque no tengo el afán de que lo entendamos porque ya lo venimos entendiendo, sino de que lo practiquemos. Amén. Dice así Efesios 3 del 14 al 21. Por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Particularmente es una de las oraciones que más me gusta del apóstol Pablo, por lo práctica que es. Dice el verso 19, y de conocer el amor de Cristo. Yo pregunto, ¿el amor de Cristo se conoce intelectualmente? Parto de ahí porque el amor no es un concepto intelectual, sino el amor es un concepto ¿qué? Vivencial. Y lo que hoy motiva esta predicación y lo que motivó, inspirado por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, es que nuestra fe trascienda de lo intelectual y emocional a lo práctico, a lo real. Amén. Primero que todo dice, por esta causa. ¿Cuál causa? La causa es el ministerio que se les ha sido revelado. El misterio revelado, que ellos antes no eran del pueblo de Dios y ahora son pueblo de Dios, de que antes eran extranjeros y peregrinos y ahora son hijos de Dios, ¿ok? Ese misterio que les ha sido revelado, ellos ahora dicen, soy hijo. Tú y yo durante estas semanas que hemos estado leyendo la carta de Efesios, a los Efesios, ustedes han dicho, wow, yo tengo todos esos privilegios, maravilloso. Ya te ha sido iluminado por la Escritura tus privilegios. Pero ¿qué motiva la oración de Pablo? Que ya los entendiste, ahora vívelos. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. La posición durante la oración nunca es un asunto indiferente. O sea, yo les digo, yo en el tiempo de oración, yo no soy muy religioso, yo no soy de los que me dejo llevar por las apariencias. Pero si en un momento de oración yo veo a alguien bostezando, lo veo sentado en su silla así como estirado, cuán largo es. Si lo veo con una actitud displicente, yo creo que ustedes saben que hay un lenguaje que es verbal,
pero también hay un lenguaje que es gestual. ¿Ese comportamiento de esa persona me está dejando ver que está metida en la oración o no? ¿Ese comportamiento me está dejando que esa persona le interesa lo que estamos haciendo o no? Ese comportamiento y esa posición deja ver que la persona está interesada en relacionarse con Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué tocó el tema? No porque esté viendo aquí a alguien así, no. Lo toco porque cuando dice que Pablo dobla sus rodillas, habla de una actitud de ¿qué? De humillación total. Él entiende también que no depende del apóstol Pablo que la iglesia aplique lo que sabe, que se humilla. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Me ha pasado varias veces cuando oro por algunas personas que estoy tratando de evangelizar, que los veo tan duros en su corazón que termino orándole al Señor y llorando, diciéndole: Señor, no sé qué más hacer, no sé qué más hablarle, solo tú lo puedes hacer. Ahora Pablo está haciendo una oración así de desesperada, una oración así de profunda, que lo lleva a tal sentido de humillación, no por gente perdida. ¿Por quién está orando? Por cristianos, por gente salva. Porque no hay cosa más triste que ser hijos y vivir como mendigos. Hay dos ciegos en la Biblia que se habla en la Biblia que son bien interesantes. Uno es el ciego de nacimiento y está mendigando. Y otro, el ciego Bartimeo, que no es ciego de nacimiento. ¿Ustedes sí saben que las cosas en cada uno de ellos sucedieron al contrario? En el primero, él no ve. Lo sana un hombre que él no conoce. Y poco a poco, no solo él recibe la visión física, sino que poco a poco él va entendiendo que ese hombre que lo sana es Jesús. Que ese Jesús, por tener ese poder, tal vez es un profeta, pero que termina siendo el Hijo de Dios, termina siendo Dios. Porque ¿cómo termina ese ciego? Termina viendo y luego arrodillado adorando a Jesús, ¿cierto? Es una persona que tanto es ciega física como espiritualmente, pero luego termina viendo, siendo vidente físico y espiritualmente, ¿ok? Pero si vemos a Bartimeo, primero que todo, no ha sido ciego toda la vida. Él dice: te pido que recobre la vista. Y segundo, Bartimeo, a pesar de ser ciego, él sabe quién es Jesús. Porque en el libro de Marcos dice que Bartimeo gritaba a voz en cuello ¿qué? Y cualquiera podía asociar a Jesús con David. Para la mayoría de personas, Jesús, ¿dónde había nacido? No en Belén, ¿cierto? En Nazaret. Nosotros porque leemos la Biblia y sabemos la historia. Pero para la mayoría de las personas, de hecho, ¿cómo llamaban a Jesús? ¿Jesús qué? Nazareno. Ya de ahí mismo, si la gente tenía una idea de que Jesús había nacido en Nazaret, en él ya no se podía cumplir la promesa de que era el Mesías. Porque ¿de dónde tenía que nacer la persona que era el Mesías? De Belén. Tenía que ser de la misma tribu de David. O sea que Bartimeo tiene una información distinta a los demás. Bartimeo cree que Jesús es el Hijo de Dios y por esa razón Bartimeo es ¿qué? Es salvo. Pero yo les pregunto, ¿dónde está Bartimeo? ¿Qué se encuentra? ¿Qué actividad se encuentra haciendo? Yo entiendo que esté mendigando el joven que nació ciego. Yo entiendo que esté mendigando el joven que desde su nacimiento es ciego. Pero si Bartimeo comprende que Jesús es el Hijo de David, ¿por qué mendiga? Obviamente él mendiga porque él es ciego, porque no tiene visión física y eso limitaba a las personas de su época y por eso mendigaba, ¿correcto? Pero él conoce que Jesús es el Hijo de Dios. Y voy a quedarme hasta ahí porque no voy a hablar de Marcos y de Bartimeo. Quiero usar a Bartimeo como un ejemplo de personas que pueden entender el mundo espiritual, pueden entender lo que Jesús hizo por ellos, han entendido que Jesús es el Hijo de Dios, que están en Cristo, que son coherederos con Él,
pueden entender muchas cosas, pueden hasta ver físicamente, tienen más ventajas que el mismo Bartimeo y estar en una condición de mendicidad. Tan pronto Bartimeo le dicen, ven, él te llama, dice que Bartimeo bota la capa. Y la capa es el único bien material que tiene un indigente. Es su protección. Y cuando el Señor le permite recobrar la vista, el Señor le dice en pasado, le dice, tu fe te ha salvado. Bartimeo no es salvo cuando él ve. Él ya era salvo, porque creía en el Señor Jesús. ¿Lo están comprendiendo? Y la historia de Bartimeo es extraordinaria, pero quiero usar la historia de Bartimeo para catapultar una pregunta el día de hoy. Ahora, claro, era salvo porque Dios le permite creer, ¿no? O sea, no era una fe de Bartimeo. Ustedes ya conocen toda la situación como es. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero tanto la salvación como la fe nos es dada, no es de nosotros, es un don de Dios. Amén. Ese don de Dios le fue otorgado a Bartimeo. Pero yo me gustaría que pensar por un momento, o sea, ¿cuántos creyentes pueden estar al interior de la iglesia que han sido iluminados por el Señor con la verdad de las Escrituras y las comprendes, pero estás en un estado de ¿qué? De mendicidad. No has soltado tu capa, no has confiado verdaderamente en el Señor. Y por esa razón te encuentras en una situación tan difícil como la que estás ahora. Por esa razón Pablo desesperadamente se arrodilla delante del Señor a clamar, no por gente perdida, sino por gente que ya es salva, pero le está costando vivir al nivel de lo que Dios ha adquirido por ellos. La posición durante la oración nunca es un asunto de indiferencia. La posición normal del judío al orar es de pie, como vemos hoy que hacen los judíos frente al muro de los lamentos. Y aunque la Biblia no enfatiza una posición por encima de la otra al orar, sin duda estar de rodillas expresa una humillación ante Dios, una dependencia. Pero Pablo no solamente dice, por esta causa yo doblo mis rodillas, sino ante quién doblar las rodillas, ante el Padre. El Salmo 95 del verso 6 al verso 7 dice, venid, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Una de las principales causas por las cuales no vivimos al nivel de lo que se nos ha dado es que no dependemos de Dios. La oración es una señal de dependencia y la escasez de oración es una señal de independencia de Dios. Pablo adora, se humilla ante Dios porque quiere que la iglesia viva lo que ya posee. Mis hermanos, y es a través de la oración que tomamos las riquezas de Dios. Lo importante no es si doblamos las rodillas o no. Lo importante es cómo es el estado de nuestro corazón delante de Dios. Nuestro corazón está humillado delante de Él. Entendemos que nada podemos sin Él. El asunto vital es que inclinemos nuestro corazón y voluntad al Señor. Y le pidamos lo que necesitamos conforme a su voluntad. Para enfatizar esto, llamémoslo en oración, demostramos que confiamos y que tenemos seguridad en Él. ¿Ante quién podemos acudir y pedir ayuda? Ante el Padre. Y les aseguro que las oraciones van a ser respondidas. Ayer Adriana me comentaba sobre el culto de oración que abrieron hace poco en Decisión Jesús. Los días miércoles están reuniendo 40 minutos solo para orar. Ponen 2 himnos, una reflexión de 10 minuticos de la palabra y el resto de tiempo oración. Se le está diciendo a la gente de la congregación que deje sus oraciones por escrito para que se puedan orar el día del culto de oración. Ahora, las personas que oran se lo toman tan en serio que ellos ya traen escrita su oración por la petición en específico, para ser bien claros. Y no es todo el mundo orando no, como es un culto de oración, la persona que está orando es la única que ora mientras los demás escuchan atentamente y apoyan esa oración. No esa revolución y anarquía que veíamos antes, ¿se acuerdan?
Y ayer Adriana estuvo en una reunión con los niños y una pareja le decían, mira, oramos por 3 cosas específicas. Y a los 2 días, 3 días el Señor nos respondió. Es verdad que nosotros incurrimos en muchos errores en el carismatismo. Y hacíamos cosas locas y nos volvíamos místicos. Pero nosotros, por querer hacer las cosas de manera bíblica, no podemos olvidar y dejar de echar mano de otras. Y nosotros debemos orar más. Estamos considerando con Adriana, no sé si en el tiempo de vacaciones, hacer un culto de oración. Porque definitivamente hay cosas que no dependen de nosotros. Y de alguna manera, si nosotros solo dependemos de lo que entendemos, estamos dependiendo de nosotros. ¿Qué es eso que te está impidiendo que lo que entiendes lo apliques? Tal vez no estamos recurriendo al Señor en oración y no le estamos diciendo, Señor, opera en mí. ¿Ante quién pedimos sobre nuestras necesidades? ¿Ante el Padre? Yo le aseguro que Elisa no duda de la confianza que me tiene para pedirme algo. Ahora, depende de mí si le voy a decir sí o no, pero eso no la detiene a ella para pedir. ¿Ok? No la detiene. Y hay la confianza y lo puede hacer. Demostremos que tenemos esa confianza con nuestro Padre volviendo a la oración. Pero Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el Padre a quien tanto judíos como gentiles tienen acceso por medio de ¿quién? De Cristo. Alguien me preguntaba la otra vez, bueno, ¿y por qué uno en las oraciones dice en el nombre de Jesús? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué las oraciones las cerramos con en el nombre de Jesús? Miren, no es un acto de que, ay, se vea bonito. No es un acto de ay, no, es que suena como más espiritual. No. Es un acto de reconocer que si tenemos acceso al Padre es ¿por quién? Por Jesús. Nosotros tenemos relación directa con el Padre, les pregunto. Pregunto, ¿tenemos relación directa con el Padre? No. Nosotros no podríamos tener relación directa con el Padre si no fuera por un ¿qué? Por un mediador. ¿Y ese mediador quién es? Cristo. Ahora, por causa de ese mediador, tenemos comunión con el Padre. Y es una comunión plena. ¿Me comprenden? Tú tienes comunión plena con el Padre. La tienes. Pero es por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que oremos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entiendan una cosa. Dios no es el Padre de todos los humanos. Pero es nuestro Padre. Al ser adoptados y aceptos en el amado por nuestro Señor Jesucristo, Él sí es nuestro Padre. ¿Y saben qué es lo triste? Que a veces veo orando con más intensidad y más corazón a gente que no es salva que a gente que es salva. ¿Tiene alguna coherencia eso? Si yo les hiciera aquí una mímica de cómo oraba mi bisabuelita cuando le oraba a las ánimas benditas del purgatorio. Ánimas benditas del purgatorio, que es una falsedad y es algo horrible y hasta diabólico, porque es un culto a los muertos. Pero esta señora cogía su camándula y pepa por pepa y sudaba. Y nadie la podía interrumpir en ese tiempo y era una cosa, mejor dicho, sacra. Para hacer algo que estaba mal. Y nosotros que tenemos verdadera comunión, ¿lo están comprendiendo? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra. Esta parte de la oración de Pablo indica que es Padre tanto de los que han antecedido a la iglesia y ya están en su presencia, como también de todos los que no hemos partido todavía. La iglesia militante en la tierra y la iglesia triunfante en el cielo son una misma familia, que aunque separadas por la muerte, ambas forman la gran familia de Dios.
Esto les va a sonar a ustedes de pronto maravilloso, pero ojalá no se queden que sea maravilloso intelectualmente. La misma comunión que tienen los que están arriba con el Señor, la podemos tener nosotros aquí en la tierra por causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la oración que va a hacer el Señor, el apóstol Pablo, tiene una división. Y es, primero va a hablar de la petición. Luego va a hablar de la manera de lograr dicha petición. Y luego el objetivo o meta de dicha petición. Amén. No sé si alcance hoy. Porque pues no vamos a ir de afán, sino vamos a tratar de entenderlo, pero vivirlo. Efesios 3, 16 y 17 parte A. Por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo pide al Padre que le dé a la iglesia crecimiento en santidad para que sea fuerte. ¿Saben dónde se debilita la iglesia de Dios? Cuando permite el pecado. Sin duda Pablo sabe que el crecimiento del cristiano, aunque el mismo cristiano debe esforzarse por la santificación, el crecimiento del cristiano no depende del cristiano mismo. ¿De quién depende el crecimiento del cristiano? De Dios. Miren lo que dice Filipenses 2, del 12 al 13. Porque yo no quiero con esa afirmación que acabo de hacer de que nos fresquemos. Como depende de Dios, no voy a hacer nada y que Él lo haga. Hay gente que al estudiar teología se vuelve descarada y dice, no, es que yo hice lo malo porque es que Dios fue el que lo permitió. Si Dios no quisiera que yo hiciera lo malo, pues Dios no lo permite. No es así de sencillo. Miren, Filipenses 2, del 12 al 13 habla tanto de tu parte como de la parte de Dios. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Los filipenses vivían en santidad solo cuando Pablo estaba? No, también cuando Pablo no estaba. Porque ¿a quién querían agradar los filipenses? ¿A Pablo? ¿A quién? A Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿De quién era la responsabilidad de guardar su santidad y su salvación con temor y temblor? ¿De quién era la responsabilidad? De los filipenses. Pero miren lo que dice inmediatamente después el apóstol Pablo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que la oración de Pablo es una oración de alguien que conoce la incapacidad del ser humano. Porque sí, es verdad, es mi responsabilidad. Yo me tengo que ocupar de mi salvación con temor y temblor. Es mi responsabilidad. Pero no sé si tú lo has vivido, yo creo que sí. Es mi responsabilidad vivir en santidad y de guardar mi salvación con temor y temblor. Y a la hora de hacerlo me cuesta terriblemente hacerlo. ¿Les ha pasado? ¿Qué tiene que hacer entonces un creyente cuando le sucede que quiere guardar su salvación con temor y temblor y al hacerlo le cuesta? ¿Qué tiene que hacer? ¿Desmotivarse? ¿Dudar? ¿Será que soy salvo? No, qué terrible la vida que estoy viviendo. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Entender que es Dios el que produce en él el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué debe hacer el creyente? Orar. Pídele a Él, Señor, no puedo, ayúdame. Ayúdame que sea una realidad eso que dices de mí, en mí, opera en mi vida, opera en mi vida, opera en mi vida. Al rey Ezequías le dice a Isaías, te vas a morir, ordena tu casa. Y el rey Ezequías cae botado al piso entendiendo que se va a morir. ¿Y qué puede hacer al respecto una persona que ya Dios ha determinado que se va a morir? Pues se va a morir. ¿Y saben lo que hace Ezequías? Le ora a Dios y le pide que le extienda el tiempo de vida. ¿Se qué?
se humilla y pide algo que para él es ¿qué? Imposible. Ezequías tiene en su poder que su corazón siga latiendo. ¿Tiene en su poder que sus células sigan vivas? ¿De que pueda vivir un día más en este peregrinaje? No. Pero ¿qué hace Ezequías? Ora. Y Dios hace lo extraordinario. Le concede 15 años más de vida. Hoy no estamos hablando aquí de esta vida, de este tránsito, de este peregrinaje, de esto momentáneo. El Señor nos dice en Colosenses que pongamos los ojos no en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales. Pero mientras estamos en este peregrinaje, yo puedo orarle a Dios pidiéndole que lo que yo no puedo hacer, Él lo haga. Porque Él produce en ti el querer hacerlo como el qué, como el hacerlo. Alguien me puede decir, pues es que ni ganas me dan de orar. Pues ore. Porque orando te van a dar ganas de ¿qué? De orar. Porque Dios va a producir en ti el querer hacerlo como el hacerlo. Si un cristiano se refugia desesperadamente en Cristo, encontrará respuesta. Y lo hablo de esta manera porque yo mismo me siento inconforme con mi vida de oración. Hay cosas que ya no quiero vivir más en mi vida. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo el pámpano puede llevar fruto? Estando pegado de la vid. Eso se llama dependencia. Y esto lo vimos cuando vimos el Evangelio de Juan. Tú lees el capítulo 15 del Evangelio de Juan y todo el tiempo hay un mandamiento en Juan, capítulo 15. Y ese mandamiento no es dar fruto. Dios no nos manda a dar fruto. ¿Saben cuál es el mandamiento de todo Juan capítulo 15? Depende de mí, depende de mí, depende de mí. No como un consejo, como una ¿qué? Como una orden. Depende de mí, depende de mí, depende de mí. ¿Saben por qué Dios no nos manda a dar fruto? Porque el pámpano por sí mismo no puede ¿qué? No puede dar fruto. Entonces, ¿cómo Dios nos va a mandar a hacer algo que no podemos hacer? Pero sí nos manda algo y es depender de Él. Porque si dependo de Él, su vida estará en mi vida. Y como resultado, no como mandamiento, como resultado terminaré dando ¿qué? Terminaré dando fruto. ¿Lo están comprendiendo? Saquémonos de la cabeza que Dios nos está ordenando que demos, la ordenanza no es dar fruto. Dar fruto es la consecuencia. La ordenanza es depende de mí. Pues vamos a leer en esa luz que les acabo de explicar. Leamos nuevamente Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto. ¿Sí ven cómo se ve de diferente el que permanece en mí? Es una orden. Pero luego el dar fruto se ve como una consecuencia. Este llevará fruto. Llevar fruto no es una orden, es una consecuencia. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Tristemente los cristianos muchas veces olvidamos esto y nos sentimos muchas veces como súper espirituales, capaces por nosotros mismos de crecer y madurar. Pero les tengo noticias, el cristiano es un ser que sabe que sin Cristo solo es polvo. Cada vez que salimos a la calle, cada vez que afrontamos nuestra vida sin haber tenido un tiempo de oración, estamos diciendo yo puedo solo. Pablo sabe que esa es la condición de todo creyente, pero sabe de las riquezas de su Dios y por eso pide de esta manera: conforme a tus riquezas en gloria. Completa la oración: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. No sé si están comprendiendo acá. Quiero que presten atención. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su espíritu. ¿Ustedes quieren tener un hombre interior, un ser interior fuerte? Ese suministro no lo van a encontrar en ustedes. Ese suministro se los da ¿quién? Dios. Para que conforme a las riquezas de su gloria les conceda el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El cristiano sí es un ser que se sabe que sin Cristo es solo polvo, pero con Cristo es un hijo de Dios, coheredero de la gloria venidera. Que aquí yo no quiero que ustedes se vayan pensando solamente en la cara de soy polvo. Sin Dios sí. Y pastor, ¿yo puedo ser cristiano, puedo ser salvo y vivir sin Dios? Sí. Si tú descuidas tu tiempo de oración, puedes. Ahora, ¿sabes cuál va a ser la señal de que verdaderamente eres salvo a pesar de que no tienes comunión con Dios? Que tu vida será miserable. Tú sabes que tienes que orar y no lo haces. Tú sabes que debes tener comunión con Dios y no lo haces. Tal vez sabes que debes vivir en santidad y no lo haces. Si tú me dices que eso te resbala a ti, y eso no está creando una mella en tu corazón y en tu mente, que eso te deja dormir con tranquilidad, yo ahí te digo, tú no eres salvo, estás más perdido. Pero si tú me dices, a pesar de que no lo hago, me sufro por esa situación, y esta predicación de hoy me cae como anillo al dedo porque lo estoy necesitando y me está brindando herramientas para mejorar mi comunión con Dios, esa es la mayor señal de que tú eres salvo. Porque una persona que ha nacido de nuevo y no tiene comunión con Dios vive una vida miserable. Y puede que tenga todas las comodidades, puede que tenga casa, carro y beca, pero el no tener comunión con Dios por pensar que depende de Él y nunca acude a Dios pidiéndole que le dé la fuerza, que produzca en Él el querer como el hacer, será una persona que a pesar de que tenga todas las comodidades en el mundo físico, vivirá una vida miserable. ¿Lo están comprendiendo? Sí, sin Cristo somos polvo. Pero con Cristo somos hijos de Dios y coherederos de todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pide Pablo? Pablo pide que conforme a las riquezas de la gloria de Dios que son infinitas, nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior. Pero fortalecidos en el hombre interior ¿a través de quién? Por su espíritu. Por su espíritu. Yo te pregunto a ti, tú que estás viviendo una vida miserable porque no estás viendo esa herencia patente en tu vida, ¿tú estás viviendo tu vida bajo la influencia del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo ya es un hecho. Si tú eres salvo, es un hecho que el Espíritu Santo habita permanentemente en ti. Pero yo te pregunto, ¿tú vives bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es el amo y señor de tu casa? ¿O sencillamente es un visitante molesto que debes tolerar que viva dentro de ti? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hoy en día las personas se afanan mucho en su exterior, lo cual quieranlo o no, se va a desgastar. Pero el cristiano debe afanarse en fortalecer su ser interior, su corazón, su espíritu. No es que lo exterior no sea importante, pero no es la raíz de lo que dirige tu vida. El corazón del hombre es el que debe ser transformado. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Muchos cristianos al día de hoy son anémicos espiritualmente, débiles, pues no se han interesado en desarrollar su ser. Primera de Corintios 3 del 1 al 2 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aunque no eras capaces, ni sois capaces todavía. Hay muchos cristianos que pueden tener 90 años en la iglesia, y estoy siendo un poco exagerado a propósito.
pero hablas con ellos y ves sus vidas y niños espirituales que todavía se hacen en los pantalones. Hay muchos cristianos que siguen siendo niños y tristemente es un alto porcentaje al interior de la iglesia. Alguien ha dicho, si Dios quitara el Espíritu Santo de este mundo, la mayoría de los creyentes seguirían adelante. Nadie lo notaría. Triste pero cierto. ¿Están entendiendo esto? Si en algún momento el Espíritu Santo fuera retirado, los que se pierden, los mundanos, pues ni lo echarán de menos porque nunca lo han vivido. Pero ustedes se imaginan que el Espíritu Santo se ha quitado en algún momento y que los creyentes no lo noten porque es tan mínima la influencia del Espíritu Santo en sus vidas que no lo notaran. ¿Para qué necesitamos ser fortalecidos interiormente? Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y es que Cristo ya no habita en nuestro ser por su Santo Espíritu. Sí, pero de lo que está hablando Pablo aquí es de que Cristo sea el Señor de nuestro corazón. Sí, el Señor ya habita en tu vida y habita como tu Salvador porque ya te salvó. Pero la pregunta del millón es, ¿el Señor vive dentro de ti como tu Señor? Ya te salvó, es tu Salvador, pero vive como tu Señor. ¿Tú hablas como Él? ¿Piensas como Él? ¿Vives como Él? ¿Algo que Él no toleraría, tú lo toleras? ¿Algo que Él no haría, tú lo haces? El Señor Jesús, vuelvo y repito, vive en tu interior como un inquilino, como un invitado o como el dueño de la casa. Necesitamos que Dios fortalezca nuestro ser con su Santo Espíritu para que Cristo reine con poder en nuestra vida. En otras palabras, si necesitamos que el Espíritu Santo nos influencie para que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, ¿saben qué necesitamos como creyentes? Que habite Dios en nuestro interior. Porque tal vez la idea de habitando Dios en tu interior, en ti o en mí, solo es una idea intelectual. El cristiano debe saber que aunque él es una persona incapaz y a pesar de que él tenga la responsabilidad en su santificación, su incapacidad debe conducirlo a orar porque es Dios mismo quien produce el crecimiento en las personas. Acuérdense, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. ¿Cómo puede crecer una planta que se desarraiga de la tierra? ¿Cómo va a poder crecer el creyente que ya es salvo si no tiene comunión con Dios? ¿Tiene eso algún sentido, iglesia? Gálatas 5, 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que la petición de Pablo al Padre es que fortalezca a los creyentes, los santifique por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que está pidiendo Pablo, esa es la petición. Que el Espíritu Santo, su influencia en el creyente los fortalezca para que sea Cristo el que reine. Esa es la petición. Ahora, ¿cuál es el propósito de la petición? Y yo creo que con esto vamos a terminar. Después de hacer la petición, su intercesión entra a mostrar lo que una vida santificada logra una vez esta oración es respondida. Efesios 3, 17 parte B y 19, hasta el 19 parte A. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento,
La santificación del cristiano le permite comprender y conocer cada vez con mayor fuerza el amor de Dios. Comprender y conocer el amor de Cristo es vital para que el cristiano refleje y dé testimonio del grandioso Dios que lo salvó. Miren, he visto cómo grandes personas que tienen un alto conocimiento teológico le comparten a una persona de Cristo y ver pocos resultados. Y ver a una persona que tal vez tiene una fe sana, pero no tan compleja, pero tienen tanta comunión con Dios que lo poco que transmiten tiene más efecto. ¿Lo están comprendiendo? Porque es diferente predicar de alguien que tú sabes que existe a predicar de alguien que tú tienes la certeza de que existe porque tienes comunión con Él. Amén. Y miren, mis hermanos, va a ser más fácil vivir en santidad cuando tengo comunión con Dios. Va a ser más fácil. No lo vas a ver como un requisito, sino lo vas a ver como algo natural para seguir cuidando tu comunión con Dios. Pero si nosotros no oramos, es decir, no tenemos comunión con Dios, pues no echaremos de menos la santificación, porque pues, ¿como para qué? ¿Me están comprendiendo? Solo el que comprende y conoce el amor de Cristo por Él vive una vida de sacrificio para Dios. Por eso la metáfora arraigados y cimentados en amor que utiliza el apóstol Pablo aquí enfatiza la necesidad de aferrarse al amor de Cristo para no fluctuar. ¿Sabes por qué tú no caes de la gracia? Tú no caes de la gracia no por lo fuerte que tú te sostienes al Señor. Tú no caes de la gracia porque Él es el que no te suelta a ti. Pero yo les pregunto, o sea, yo juego con mi hija, la tomo de las manos y le doy vueltas. De mí depende que ella no se caiga. Pero yo le aseguro a ustedes que a pesar de que no depende de la fuerza de Elisa, de que no se caiga, ella también está cogida muy fuerte de mí. ¿Saben cómo se llama eso? Dependencia. Listo, no depende de ti. Es el poder de Dios que fluye en ti para que tú vivas en santidad. Pero a pesar de que no depende de tu poder, tú te sigues cogiendo ¿cómo? Fuertemente. Eso se llama dependencia. El poder de Dios fluyendo en ti y la dependencia de ti fluyendo hacia Él. ¿Se acuerdan la mujer del flujo de sangre? Ella toca el manto, ¿cierto? Pero ¿qué dice Jesús? ¿Quién me tocó? ¿Pero quién te tocó? Le dice Pedro, si toda la gente te aprieta, o sea, ¿quién te tocó? O sea, ¿quién me tocó? Pero el Señor dice, yo siento que alguien me tocó con fe porque poder salió de mí. El poder ¿de dónde viene? De Dios. Pero el solo acto de que esa mujer tocara a Jesús es dependencia. Es ridículo que tú digas, es que no oro porque no puedo. Claro que no puedes porque el poder no es tuyo. Pero depende. La falta de poder se nos ha convertido en una excusa para no hacerlo. Listo, no puedes. Listo, ya, hoy lo estamos dejando claro, no podemos. No podemos vivir en santidad, no podemos orar, no podemos reclamar las promesas, no podemos hacer nada porque sin Cristo somos polvo. Pero ¿saben qué sí podemos hacer? Depender. Si nos podemos coger de ese bendito manto, si podemos cogernos de la presencia de Dios y decirles, si solo una migaja cayera de la mesa, soy saciado. Porque ustedes creen que el Señor le dice a la mujer sirofenicia que tenía más fe que muchos israelitas. Mucha gente en Siria, hermanos, se está muriendo, le están bajando la cabeza y no tienen la teología que nosotros tenemos. Se murieron sin saber que eran inmensamente ricos, pero saben que tenían comunión con Dios. Y me parece triste que la iglesia termine siendo reintelectual y cambien la intelectualidad por la comunión con Dios. Y no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra. Las dos tienen que coexistir.
Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Tenemos que conocer la doctrina. Pero ya que la conozco al dedillo, dependamos de Dios. El árbol debe introducir sus raíces profundamente en el suelo para obtener alimento y estabilidad. Y el creyente debe tener sus raíces espirituales profundamente arraigadas en el amor de Dios. Un cimiento es la base sobre la cual se construye un edificio. Las dificultades de la vida ponen a prueba la profundidad de nuestros cimientos. Si los problemas que estás viviendo al día de hoy, si la tentación que estás viviendo al día de hoy te están comiendo y te están derrotando, es que tus cimientos en Cristo no son lo suficientemente profundos, arraigados y cimentados en amor. Pablo oró para que los creyentes tuvieran una experiencia más profunda con Cristo, porque solo una experiencia así podía sostenerlos durante las severas pruebas de la vida. Los cristianos necesitamos saber que estamos parados sobre la obra de amor de Cristo. A mí me gustaría dejar hasta aquí hoy, porque quiero tantas cosas, pero hoy día voy a depender de que sea Dios el que obre en cada una de nuestras vidas. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias. Yo te voy a pedir un favor. Ahí donde estás, habla con Él por un momento. Habla con Él. Hoy deja a un lado las excusas. Hoy deja a un lado el que no puedo. Ya quedó claro que no podemos ninguno de nosotros. Imagínense a esa mujer del flujo de sangre. Había gastado todas sus finanzas en que un médico la sanara y nadie la había podido sanar. Antes le iba peor. No estaba en su mano. No estaba en su mano. Aún la ley le prohibía que una mujer menstruosa tocara a un hombre de Dios, porque según esas leyes humanas era contaminado el hombre de Dios. Pero ella superó toda incapacidad personal, toda incapacidad cultural, toda incapacidad física. Cruzando a través de un tumulto de personas, no debió haber sido fácil llegar hasta Jesús. Y tocó su manto. Y el poder de Dios salió de ella. Y ella no solamente fue sana, fue salva. Tu fe te ha salvado, le dijo el Señor. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, durante mi peregrinaje como creyente, muchas veces he dudado poder hacer tantas cosas. Pero hoy he comprendido a través de tu palabra que eres tú y tu poder el que obra poderosamente en mí. Tú no me has enviado, no me has mandado, no me has ordenado dar fruto. No, me has ordenado es tocar ese bendito manto. Me has ordenado depender de ti. Que el pámpano esté arraigado y cimentado. El fruto vendrá de manera natural. Perdónanos si como iglesia, perdónanos si como hijos de Dios, perdóname, Señor. No he dependido de ti. Me he soltado de ti creyéndome un súper creyente, un súper cristiano, pensando que era en mí mismo quien tenía la capacidad, y no es así, Señor. Hoy vengo delante de ti, Señor, sí, a pesar de ser salvo, tal vez lejos de ti, Señor. Y por eso hoy oro a ti, pidiéndote que obres, Señor, que produzcas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, que obres en mi vida, Señor, para que tu poder me afirme y me arraigue en tu presencia. Como dice el Salmo, Señor,
plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y siempre da fruto. No por él mismo, sino porque está arraigado y cimentado en el amor que es en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, en la dependencia veremos los resultados. Que esta semana de verdad haya profundas mejorías en el lugar secreto de la congregación y en nuestra comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.